Etapa 4 de la Costa Blanca Virrey, última etapa para full y para half. O sea, ya última etapa de la carrera, una etapa donde ya se decide todo. Habrá gente que ya no se decidirá nada, pero hay otra gente que sí, sobre todo en las primeras posiciones. Entonces, a lo mejor, pues habrá que comentar sobre todo estrategia, lo que hablábamos en las demás etapas, estrategia nutricional, sobre todo para afrontar esta última etapa, que seguramente ya estemos muy cansados. Y a nivel de estrategia deportiva, ¿qué estrategia yo creo que podemos hacer a nivel de perfil, que es una de las etapas nuevas que ahora comentarás, qué podemos tener en cuenta? Y ahora que todavía a fecha de viernes, que creo que es día 20 más o menos, 20 o viernes más o menos, 19, no tenemos todavía dónde están los avituallamientos. Entonces también vamos a hablar qué crees tú dónde pueden estar. Así que si quieres vamos a comenzar como siempre, el inicio. Bueno, es la etapa 4, la última. Esta etapa es nueva, ha metido zonas inéditas en la Costa Blanca by Race, en la zona de Senilla, Llíber, que van a marcar diferencias. Y nada, tiene tres partes la etapa. La primera parte es hasta Benissa, que se sale desde Calpe y es otro inicio muy violento, porque aunque sobre el perfil no se aprecia, directamente nos metemos en senderos a menos de 1 kilómetro, luego hay mucho muro de urbanización, que es terreno de este que se gasta muchísimo, se gasta muchísimo. Y se va a ir muy rápido y hasta Benissa no hay una zona relativamente cómoda. Estamos hablando que llevaremos sobre 40 45 minutos de esfuerzo, que es en el kilómetro 16 más o menos, en la zona esta de Benissa. Ahí es importante, como en las otras etapas, hacer un buen calentamiento y salir ya con los depósitos llenos. Y en mi caso me tomaré un gel con cafeína unos minutos antes y luego ya en la zona de Benissa, Senilla, en la zona esa más llanita, aprovechar para meter un gel gordo, porque viene el lío. Claro, ahí podríamos optar también por el gel de 60 gramos en ese punto para meter una ingesta más elevada que de normalmente un gel litro, un gel lite. Entonces ahí podríamos meter ese gel más grande y previamente esa ingesta de cafeína con el gel de naranja para tener ese punch de energía, sobre todo obviamente al igual que las demás etapas, para tener la glucemia alta y tener los carbohidratos ya también elevados, sobre todo para esa salida explosiva que vamos a tener. Entonces necesitamos ese punch. Luego también importante, yo creo, a nivel de recuperación, que no hemos hablado de recuperación, el día de antes, tanto para el half como para el full llevaría ya 3 etapas, el half llevaría una etapa. Pues para ambos perfiles de deportistas es importante, sobre todo la cena antes, la cena del día anterior, la recuperación de la etapa 1 o etapa 3, dependiendo la modalidad que escojas. Es importante lo que hablamos antes, sencillo, para no complicar la existencia a ningún deportista. Si tú pesas 60, 70, coges tu mismo peso, más o menos, multiplicas por 1,2, es decir, si pesas 70 serán unos 80, ¿vale? 80, 85, 90 gramos de carbohidratos en esa ingesta. Y es importante recordar que los carbohidratos que tomemos que sean lo más limpios posibles, sobre todo a la digestión. Muchos deportistas le habrá pasado que a la tercera etapa tienen diarrea, tienen problemas gastrointestinales. Esto debería ser sobre todo por la fibra que se consume, las grasas. Entonces es importante que para ser la segunda etapa o la tercera etapa, la primera etapa o la tercera etapa, es importante que esa cena sea lo más libre posible de fibra, de grasas, que sean lo más carbohidratos más limpios posible, sobre todo con el objetivo de rellenar esos depósitos del glucógeno, que es la energía que nos va a dar sobre todo en la primera hora y poco de carrera. Entonces, además de ese gel de cafeína, importante incidir en esa comida de la cena previa y el desayuno previo a la carrera, ese almuerzo que en tu caso, como vas bastante tiempo antes, ruedas, ahí podemos meter carbohidratos en polvo, una ingesta un poquito a lo mejor más suave porque ya estás tomando ese carbohidrato en líquido. Entonces, pero es importante eso, tomar esa cena consistente la noche previa para dormir bien, recuperar bien y estar en la línea de meta con las ganas más máximas. Sí, y nada más pasar Senilla, pues llega para mí la subida estrella de este año a la Costa Blanca, que es la subida a la Cruz de Senilla. Es un sendero escalonado. A mí me gusta ese tipo de terreno, pero hay gente que lo odia. Y ya es un no parar, porque nada más coronar se sigue bajando, pero por sendero bastante tecniquillo, y se enlaza con una de las senderas más disfrutonas de esta edición, que es la senda de Les Terrasses, en la zona de Llíber. Luego ya se llega a la zona del río y todo lo que es la zona previa y posterior a Llíber
es de rodar, ¿vale? Ahí la carrera se va a reorganizar, es como ahí se termina la primera parte de la etapa, hay un momento de transición y también es otro buen momento para aprovechar para beber, comer, recuperar, porque llega la traca final, que es la subida otra vez a la zona de la Solana de Bernia, en dos tramos. El primer tramo por sendero, con una pequeña bajadita, y luego ya rematamos subiendo por pista para ya coger la última bajada, que es un no parar ya. Básicamente desde el kilómetro 31, 32 ya coronamos el último pico y ya está, meta. Claro, aquí en este punto más rodador que hemos comentado, cuando bajas la primera, la que decías tú, ¿no? La bajada más disfrutona de la Costa Blanca de Reis, aquí tendríamos que tomar una ingesta alta también de carbohidratos y aprovechar también que tenemos el gel de cafeína para meter esa segunda ingesta, en el caso de la persona no tan sensible, para la persona ya sensible, ya lo que hablábamos antes de iniciar el vídeo, tanto para la persona sensible como la que no, meter la segunda ingesta, porque lo único que nos va a afectar, sobre todo la persona sensible, es que no vamos a dormir muy bien la noche que nos espera, pero bueno, ya es la última etapa, hay que darlo todo. Entonces yo creo que aquí, tanto la primera opción como la segunda, meter esa segunda ingesta de cafeína en este punto, sobre todo para encararla ya las últimas subidas y las últimas bajadas, ir a tope, ir a fuego y acabar la carrera lo más rápido dentro de lo posible de cada uno. Luego también en el kilómetro 35, que es en el pico que se ve en la parte final después de la subida larga, estará la zona técnica 2, que está muy bien ubicada por el tema de averías mecánicas, pues también se puede aprovechar, cambiar el bidón y beber un poco antes de entrar a la zona de la Rápita, que es donde están los senderos últimos de la Costa Blanca by Race. Pues sí, yo creo que ha quedado todo claro. Yo creo que si tenéis alguna duda podéis dejárnoslas en YouTube o en Spotify en el caso de que nos estéis escuchando. De dar sobre todo mucha suerte a ti, bueno, y a todos los deportistas y a todo el equipo Fante, que no va a estar de solo. Ya iremos presentando a todo el equipo, que yo creo que va a estar muy guay.